Capítulo 151 Escalando aún más. Si solo vienes tú, perro, prepárate para ser reducido a cenizas. Xia Mingón acarició suavemente la empuñadura de su espada, revelando una aura asesina consumada e implacable. Boom, boom, boom. De repente, desde el cielo detrás, llegó un sonido atronador. Chu Chen miró hacia atrás y, entre la extensión del cielo, aviones blindados y pesados mechas volaban hacia aquí con un viento aullante. Era el segundo grupo de refuerzos que llegaba y, al ver esta escena, los guerreros que aún sobrevivían prorrumpieron en vítores entusiastas. Chu Chen no se sorprendió en absoluto, el desarrollo de la situación en Zhenjiao Pass ya había superado con creces las estimaciones normales, y las autoridades superiores definitivamente aumentarían el personal de apoyo. Ya se han observado las condiciones en el Mar Oscuro. En un avión de reconocimiento, el piloto estaba registrando detalladamente la situación. En una sala de conferencias virtual, importantes figuras de varios países del mundo se reunieron aquí. Aunque en realidad se encontraban en diferentes lugares, podían realizar una reunión de emergencia en línea a través de medios virtuales. La zona del Mar Oscuro, solo en los últimos 2 años han aparecido extraños movimientos inusuales. Originalmente, existían como una fuerza de terceros, pero ahora están confabulados con la Iglesia de las 10.000 razas. Después de todo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero no entiendo cómo la Iglesia de las 10.000 razas logró conectar con el Mar Oscuro. Después de todo, el mar también ha atacado a la Iglesia y a las razas alienígenas antes, y esa niebla tiene una fuerte corrosividad. No solo el Mar Oscuro, sino que en todos los países que aún sobreviven en el mundo, existen áreas desconocidas como esta. No podemos subestimarlas más por ningún motivo. También hemos enviado personal para brindar apoyo. Dentro de la sala de conferencias virtual, los sonidos de varios informes resonaban uno tras otro. Xiang Ganai se sentó en silencio en medio del bullicio. Como alguien que se encontraba en la cima del reino Kaitian, naturalmente también era uno de los representantes de Kyuso. Sin embargo, ahora no estaba interesado en escuchar los informes de todas las direcciones. En su corazón, solo se alegraba en secreto de que el personal enviado esta vez fuera suficiente. Originalmente, según la costumbre anterior, incluso si la fortaleza enviaba tropas para apoyar, no se necesitaba mucha escala para sofocar la guerra. Pero esta vez, debido a que Chu Chen iba a ir, para garantizar su seguridad, Xiang Ganai transfirió temporalmente a más personal y envió a más fuerzas de combate de alto nivel para que fueran juntos. De lo contrario, si todavía hubieran enviado la escala de apoyo original de acuerdo con el plan original, era absolutamente imposible que Zhenjiao Pass hubiera resistido hasta ahora bajo el repentino cambio en la situación del Mar Oscuro. Ahora solo miraba las imágenes transmitidas desde el frente, con el ceño fruncido y lleno de preocupación. Zhenjiao Pass. Wang Chuan miró fríamente el apoyo que llegaba desde la retaguardia del paso y dijo suavemente: ya que hemos aparecido, naturalmente tenemos plena confianza. Todo lo anterior fue solo una pequeña escaramuza, la verdadera batalla comienza ahora. Tan pronto como terminaron sus palabras, desde la niebla negra que se elevaba desde las profundidades del mar, inmediatamente brotaron más monstruos y bestias mágicas como un geyser, y también había densos miembros de la Iglesia de las 10.000 razas intercalados entre ellos. Una batalla a mayor escala que antes estaba a punto de estallar, la potencia de fuego instantáneamente se volvió incomparablemente densa y el fuerte estruendo resonó sin cesar, lo que convirtió toda la superficie del mar en un escenario para varias tormentas de energía. El estruendo era incesante, los nuevos guerreros reemplazaron a los exhaustos, organizando metódicamente una nueva línea de defensa, y el segundo grupo de apoyo trajo armas aún más avanzadas. Chu Chen giró la cabeza hacia donde estaba el rey dragón de roca, la recién nacida hidra marina claramente no era rival para él, y bajo su feroz ofensiva, ya mostraba signos de derrota. Y el último ataque del rey dragón de roca levantó el cuerpo de la hidra marina en el aire, lanzándola hacia atrás. ¡Pum! Acompañado por un estruendo, se levantó una ola de 1000 metros de altura, y el cuerpo de la hidra marina cayó pesadamente debajo de la serpiente negra. TSK. Wang Chuan negó con la cabeza, suspirando. Parece ser un fracaso. Apenas terminó de hablar, su figura desapareció instantáneamente, apareciendo justo sobre la cabeza central de la hidra marina. Wang Chuan caminó a lo largo del cuello central de la hidra marina, hasta que se detuvo en un punto determinado, y luego, con su espada gigante, cortó la piel lisa de la hidra, revelando la carne, los nervios y los huesos que había debajo. Metió la mano y,
como si hubiera agarrado algo, comenzó a tirar con fuerza hacia afuera. La hidra marina, que antes estaba moribunda, de repente comenzó a convulsionar violentamente, como si sufriera un inmenso dolor. Pero ahora ya no tenía fuerzas para emitir ningún sonido, hasta que Wang Chuan extrajo un hueso blanco como la nieve del interior de la hidra, con patrones azul zafiro que fluían sobre él. Chu Chen se sorprendió un poco. El aura de dios demoníaco que había sentido antes en la hidra marina provenía de ese hueso. Después de que se extrajo el hueso, la hidra marina ya no emitió ningún aura de dios demoníaco. Después de tomar el hueso en su mano, Wang Chuan regresó a la cabeza de la serpiente negra. Y la hidra marina perdió gradualmente su vitalidad, limitándose a retorcerse un par de veces moribundamente. Inmediatamente después, una enorme garra la arrastró de vuelta a la niebla negra, emitiendo una serie de sonidos de masticación. Al ver esta escena, Chu Chen se veía complejo. El hueso que contenía el aura de dios demoníaco definitivamente no era ordinario, pero desafortunadamente no tuvo tiempo de observarlo detenidamente antes de que Wang Chuan se lo guardara. Al instante siguiente, un suave canto surgió repentinamente de la niebla, con un timbre e idioma completamente indescifrables, una melodía extraña que flotaba sobre el mar y comenzaba a resonar repetidamente. No puedo permitir que te arriesgues más. Vuelve rápido a la retaguardia. Acompañado por el eco del canto, Xia Mingon reaccionó como si se enfrentara a un gran enemigo. Dio un paso adelante, deslizando la daga a lo largo de una armadura de muñeca similar a una piedra de afilar. Zumbido. El sonido de la espada resonó como si una campana gigante sonara, suprimiendo instantáneamente el extraño canto. Los ojos de Chu Chen brillaron ligeramente. Estaba claro que los cambios en la situación actual del campo de batalla habían superado el alcance de lo que podía manejar en ese momento, y permanecer imprudentemente al frente podría darle a la otra parte la oportunidad. Así que, sin dudarlo, comenzó a retirarse hacia la zona segura de la retaguardia. La batalla perteneciente a la fuerza de combate de alto nivel estalló instantáneamente, y dominios de varios colores también se expandieron rápidamente sobre el campo de batalla. Y en la retaguardia de la puerta de supresión del dragón, los despertados de apoyo que habían llegado también se habían preparado, y un dominio verde se generó rápidamente en el lado humano. Dentro del dominio, con varios árboles, flores y pájaros cantando, todo era vibrante y lleno de vida. Estando dentro del dominio, todos podían sentir claramente cómo sus heridas se recuperaban rápidamente. Chu Chen retrocedió a la orilla, pero antes de que pudiera hacer algo más, la mujer que parecía Medusa, que había permanecido inmóvil sobre la cabeza de la serpiente negra, desapareció instantáneamente. Inmediatamente después, apareció frente a Chu Chen, con una mirada gélida y penetrante en sus ojos, que contrastaba con su rostro extremadamente hermoso. Capítulo 152 Amanece. Maldición. La expresión de Xia Mingon cambió, e inmediatamente voló rápidamente hacia Chu Chen. Al mismo tiempo, delgadas hebras de luz plateada se extendieron a su alrededor, ralentizando constantemente el paso del tiempo circundante. Pero al final, fue un paso demasiado lento, una luz extremadamente extraña comenzó a aparecer en los ojos fríos de la mujer, e inmediatamente después, las flores, las plantas y los árboles alrededor de Chu Chen comenzaron a extenderse visiblemente con capas de material pétreo. En poco tiempo, en una pequeña área alrededor de Chu Chen, todas las cosas se convirtieron en estatuas de piedra. ¿De verdad es Medusa? Al ver esta escena, los rostros de los demás se llenaron de asombro, y lo que más les preocupaba en este momento era Chu Chen. La importancia de él era muy clara para todos, especialmente después de presenciar su batalla hoy, todos entendieron que la importancia de Chu Chen era simplemente insustituible. Si en este momento se convirtiera en una estatua de piedra y ocurriera algún accidente, no se atreverían ni a pensarlo. Justo cuando todos se apresuraban a brindar apoyo con el corazón en la garganta, la siguiente escena sorprendió a todos. Acompañado por la mirada extraña de la mujer, el área cercana centrada en Chu Chen ya se había convertido por completo en una estatua de piedra, pero solo él, que estaba en el centro de la mirada, todavía mantenía su cuerpo de carne y hueso original, y no se podía ver ninguna anomalía. Esta escena, por no hablar de los demás, incluso el rostro de la mujer había perdido su calma anterior, frunció ligeramente las cejas y mostró una expresión de duda en su rostro. Inmediatamente después, su cabello, que se retorcía como serpientes, se transformó en pequeñas serpientes que se movían, abriendo los ojos y gritando a Chu Chen al unísono. Y los ojos de la mujer brillaron con una luz varias veces más densa que antes. En este momento, el alcance de la mirada era aún mayor,
y el área petrificada original comenzó a extenderse rápidamente hacia los alrededores. Pero afortunadamente, la ubicación actual de Chuchen aún no está demasiado lejos de los demás, por lo que solo algunos paisajes, plantas y armas fueron petrificados. Pero incluso si la extraña mirada actual es más intensa que antes, el cuerpo de Chuchen todavía no muestra signos de petrificación. Esta vez, la expresión de duda en el rostro de la mujer se hizo más evidente. Justo cuando aún no entendía lo que estaba pasando, un rayo de luz dorada deslumbrante golpeó su rostro con fuerza. Esa apariencia originalmente encantadora y hermosa comenzó a distorsionarse violentamente bajo el impacto de la luz dorada, y de repente se volvió grotesca y fea sin igual. Y esta luz dorada era precisamente el puño de Chuchen. La cabeza de la mujer salió disparada hacia atrás bajo este fuerte golpe, rociando hebras de sangre en el camino. ¿Cómo es posible? El originalmente complacido Wang Chuan gritó con incredulidad, la última vez que el golem divino fracasó, ¿por qué esta vez tampoco pudo producir el efecto esperado? Y la cabeza de la mujer que se balanceaba en el aire apenas se estabilizó, en este momento su rostro aún permanecía lleno de dudas. Inmediatamente después, su mirada se dirigió hacia abajo, y un grupo de monstruos cercanos se convirtió de repente en estatuas de piedra bajo la luz. ¿No tiene sentido? La mujer frunció el ceño aún más fuerte. En este momento, el rey dragón Azdaa, no muy lejos de ella, atrajo de repente la atención de la mujer, se giró y se acercó al rey dragón Azdaa, sus ojos también brillaron con una luz deslumbrante. ¿Van? Pero al instante siguiente, Azdaa alzó una de sus patas delanteras y golpeó directamente la cabeza de la mujer, haciéndola volar de nuevo. Y él, al igual que Chuchen, no mostró ningún cambio inusual. La palma de Azdaa fue incluso más poderosa que la de Chuchen hace un momento, tanto que la cabeza de la mujer se hizo añicos en el aire al poco de salir volando. Y el cuerpo de la mujer, que antes se encontraba sobre la cabeza de la serpiente negra, comenzó a convulsionar violentamente, para luego huir rápidamente de vuelta a la niebla negra. Las escenas que acababan de ocurrir parecían demasiado teatrales, tanto que todos los demás que presenciaron la escena quedaron algo atónitos. La mirada de Xia Mingón hacia Chuchen parpadeó levemente, pero pronto giró su cuerpo. Aunque no estaba claro por qué Chuchen podía estar ileso bajo la petrificación, la escena de hace un momento claramente había levantado la moral de su bando. Bajo sus órdenes, todos los guerreros comenzaron inmediatamente el contraataque más feroz. El rostro de Wang Chuan comenzó a oscilar entre la incertidumbre. Lo que acababa de ocurrir fue demasiado repentino y había trastocado por completo sus planes originales. Después de dudar un rato en el lugar, su figura también se refugió en la niebla, junto con otras fuerzas de alto nivel. Evidentemente, habían renunciado a este ataque repentino. Solo quedaba la marea de bestias monstruosas en el mar, que aunque eran numerosas, no eran más que una turba desorganizada, y bajo el contraataque humano, la situación pronto se revirtió. Al ver esto, Chuchen no pudo evitar soltar un largo suspiro. Regresó a la orilla, y las crestas de roca que antes se alzaban en la orilla se disiparon en puntos de luz con un gesto de su mano. Luego también recogió a Azdaa y al resto del ejército de los 1000 rocas. La situación actual era clara, debido a los repentinos cambios, la iglesia de las 10.000 razas y aquellos tipos de las profundidades marinas habían renunciado a este ataque. Los monstruos que quedaban en el campo de batalla no eran más que carne de cañón insignificante. En cuanto a recordar el ataque a su cabeza por parte de la mujer, al principio, al ver los ojos de la mujer, el cuerpo de Chuchen se estremeció involuntariamente. Por un instante pudo sentir que su cuerpo se volvía rígido, pero solo fue por un instante. Tal vez fue debido al poder del elemento geo que fluía por su cuerpo, lo que le permitió ignorar los efectos de la petrificación. A medida que los monstruos en el mar eran eliminados constantemente, la marea originalmente agitada también comenzó a retroceder gradualmente. Chuchen simplemente se sentó en el suelo, observando cómo este furioso ataque se disipaba gradualmente. La originalmente poderosa tormenta también se disipó gradualmente con la limpieza del campo de batalla, y las nubes oscuras que se reunían sobre su cabeza fueron perforadas por hebras de la luz del sol naciente. Al mismo tiempo, una figura llegó a su lado, preguntando con preocupación: ¿Cómo estás? ¿Bien? Era Xia Mingón, como el principal niñero de Chuchen en esta salida. Si Chuchen sufriera algún percance, él mismo no podría asumir esa responsabilidad. Anteriormente, debido a un descuido temporal, después de todo, había permitido que esa mujer encontrara una brecha. Aunque no sabía por qué Chuchen podía ignorar la influencia de la mujer, en última instancia fue una negligencia de su parte. Así que el rostro de Xia Mingón en este momento
naturalmente, mostraba algo de solemnidad, temiendo que Chuchen tuviera alguna lesión interna invisible. Y los jóvenes, incluido Luo Zhengjie, también se acercaron rápidamente. Ahora la batalla estaba llegando a su fin, y solo era necesario dejar que otros soldados limpiaran el campo de batalla. No era necesario que sus unidades de combate de alto rango siguieran en la primera línea. Muchas gracias a todos los mayores por su preocupación, estoy bien. Chuchen sonrió y luego se levantó. Si no fuera por la protección de todas estas personas, si él solo hubiera aparecido precipitadamente en el campo de batalla, habría sido blanco de innumerables ataques y ataques devastadores por parte del enemigo. Capítulo 153. Se producen fenómenos extraños. No importa lo que digas, no es tu decisión. Necesito hacerte un chequeo completo. En medio de la multitud, una mujer de cabello largo con un bastón apareció lentamente. Agitó ligeramente su muñeca y hebras de luz verde fluyeron hacia. Estas luces contenían una poderosa energía curativa. Al pasar la luz, sintió que su estado ligeramente cansado anterior desaparecía por completo. Estas luces penetraron desde la superficie de su cuerpo hacia el interior, fluyendo lentamente a través de sus extremidades y meridianos, hasta que gradualmente se disiparon debido al agotamiento de la energía. ¿Cómo es posible? La expresión de la mujer se congeló, como si hubiera descubierto algo increíble. ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Aún está afectado? ¿Es grave? Al ver a la mujer así, el corazón que la multitud había relajado se tensó de nuevo instantáneamente, y se apresuraron a preguntar. Al ver sus expresiones tensas, la mujer sonrió levemente y luego agitó su mano. No tengan miedo, no solo está bien, sino que su poder se ha vuelto más fuerte. ¿Se ha vuelto más fuerte? Las miradas de todos se centraron de nuevo con una alegría incontenible en sus voces. Mientras que cerró los ojos y sintió el poder aún más espeso dentro de su cuerpo, también asintió. Por supuesto que se había vuelto más fuerte. Con el fin de la batalla, esta misión legendaria también se completó con éxito. Din. Felicidades al anfitrión por completar la tercera misión legendaria. Recompensa obtenida, Estrella del Destino del Dios de la Roca *1. Recompensa obtenida, Fragmento de Dios *1. Con el desbloqueo de su tercera constelación, sintió que su ser actual era completamente diferente de lo que era antes. Ya sea su percepción de los elementos en el cielo y la tierra circundantes, o su resonancia con la tierra, el dominio de su poder interior, todo era mucho más fuerte que antes. Pero antes de que pudiera examinar detenidamente los efectos de su tercera constelación, su mente se sacudió repentinamente, e información como fragmentos inundó repentinamente su memoria como una marea. Un fuerte dolor pulsante vino desde su mente, y todo a su alrededor pareció empezar a dar vueltas. Apretó los dientes, apoyándose con fuerza para mantenerse en pie, pero en un estado de conciencia gradualmente borrosa, también comenzó a tambalearse involuntariamente. Se apresuró a sostener su cuerpo, gritando ansiosamente. El resto de la multitud también se reunió con rostros ansiosos. La mujer de cabello largo volvió a lanzar un hechizo, y una fuerza curativa más densa y pura que antes comenzó a envolver todo el cuerpo de. Pero esto tampoco pudo evitar que la conciencia de se volviera gradualmente borrosa. Solo sintió que los sonidos a su alrededor se alejaban gradualmente, y él parecía haber caído en un abismo oscuro, solo sintiendo la caída, una caída interminable. ¡Boom! Hasta que un fuerte ruido, sintió que su espalda parecía haber tocado el suelo. Se levantó instintivamente, el dolor punzante en su mente aún persistía, pero se había aliviado mucho en comparación con antes, pero la conciencia todavía estaba un poco confusa. La oscuridad circundante se disipó gradualmente, y las escenas ocultas por la oscuridad aparecieron gradualmente ante sus ojos. Pero, parecía estar cubierto por un filtro nebuloso, con un poco de borrosidad. Un fuerte olor a pescado podrido inundó la nariz de Chuchen, quien sintió una atmósfera aterradora a su alrededor. Esa atmósfera parecía representar la desesperación más extrema, impidiendo que la mente encontrara la paz y dejándola en un estado de pánico. Chapoteo. El sonido del agua corriendo llegó a sus oídos, algo parecía fluir a sus pies. ¿Es agua? Chuchen, soportando el dolor de cabeza, miró hacia abajo y vio un rojo escarlata. No era agua, era un río de sangre coagulada. La sangre recién derramada aún era líquida, pero pronto se solidificó y ennegreció a los pies de Chuchen. Chuchen respiró hondo y continuó mirando a su alrededor, viendo montañas de cadáveres a su lado. Aunque su visión era algo borrosa,
aún podía distinguir vagamente que muchos de los cadáveres vestían la armadura del Yan Yan Army. Además, había muchos otros cadáveres con armaduras de caballeros, guerreros y otros estilos. Lo que llamaba la atención era que la superficie de estos cadáveres estaba cubierta por una sustancia viscosa de color púrpura oscuro. En esta sustancia, se podían ver tenues hebras de color rojo sangre fluyendo, como si estuvieran erosionando los cadáveres. Chuchen continuó mirando hacia afuera. No solo había cadáveres. En la tierra, muchas áreas estaban cubiertas por estos contaminantes viscosos, que emanaban un aliento extremadamente denso de decadencia, rabia y otras energías negativas. TSK. El dolor, que antes se había aliviado un poco, de repente se intensificó nuevamente. A pesar de sentir un mareo, Chuchen se resistió y levantó el pie para caminar. Estruendo. Desde el cielo sobre su cabeza llegaron estruendos gigantescos, y el poderoso aliento formado por la explosión de varios elementos envolvió el firmamento, como si allí estuviera ocurriendo una batalla épica. Chuchen levantó la cabeza, queriendo ver qué estaba pasando. Pero a medida que su vista se elevaba hacia el cielo, cuanto más alto miraba, más intenso era el dolor en su mente. «Maldita sea». Chuchen maldijo en voz baja. Aunque el dolor hacía que su cabeza pareciera a punto de explotar, inspiró profundamente y soportó la incomodidad para seguir mirando hacia arriba. Pero lo único que vio fue un mar de rojo sangre. No solo la tierra estaba erosionada, sino que el cielo también estaba ocupado por la contaminación. Sin embargo, vagamente podía ver destellos de luz que estallaban ocasionalmente por encima de las nubes oscuras y putrefactas. Estruendo. Acompañado de un estruendo explosivo, una mancha negra cayó repentinamente hacia el suelo desde las nubes distantes. La mancha negra se hizo cada vez más grande y pronto atravesó las nubes, a punto de estrellarse contra una alta montaña. Chuchen no podía ver con claridad, se frotó los ojos y descubrió que lo que caía del cielo parecía ser una creación mecánica similar a un guardián de las ruinas. Sin embargo, el tamaño de este guardián de las ruinas era asombroso. La montaña contra la que se dirigía tenía cientos de metros de altura, pero a medida que la distancia entre el guardián de las ruinas y la montaña se acortaba, Chuchen se dio cuenta de que el tamaño del guardián era aproximadamente el mismo que el de la montaña. Estruendo. El guardián de las ruinas finalmente se estrelló contra la cima de la montaña, acompañado de un temblor ensordecedor, y la imponente montaña comenzó a derrumbarse al instante. Las llamas se elevaron hacia el cielo y un espeso humo negro salió a borbotones, ocultando la vista de esa área. Estruendo. La caída de aquel guardián de las ruinas parecía ser solo el comienzo. Inmediatamente después, desde lo alto, una multitud de creaciones mecánicas de aspecto diverso pero de tamaño asombroso se estrellaban contra el suelo. Aparentemente habían sufrido graves daños irreparables en la altura, y durante su caída se cubrieron de humo negro y llamas. Por un momento, esta área pareció experimentar una lluvia de meteoritos, ya que impactaban incesantemente contra la tierra, el mar e incluso las grietas. Capítulo 154 Pacificando el mundo. Era realmente una catástrofe apocalíptica. Chuchen no podía hacer nada, el dolor agudo en su mente le hacía sufrir enormemente hasta para respirar. Estos enormes guardianes de las ruinas caían sin cesar desde las nubes, pero en comparación con lo que sucedería después, era solo la punta del iceberg. Otro estruendo, pero este temblor eclipsó instantáneamente todo el ruido del mundo. Chuchen miró hacia arriba y vio una explosión repentina de luz azul celeste arriba. Un elemento de agua incomparablemente poderoso inundó instantáneamente el cielo y la tierra, y la luz azul se extendió continuamente sobre las nubes, lavando incluso la contaminación que invadía el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo que Chuchen podía ver estaba completamente cubierto por un remolino azul. Olas torrenciales rodaban constantemente en las nubes, y finalmente, como si la Vía Láctea cayera desde el cielo, se precipitaron hacia la tierra. Como una inundación del Génesis, rugiendo furiosamente. Y en esta marea que arrasaba el cielo y la tierra, la mirada de Chuchen captó un destello de luz pura. Esa luz era muy pequeña, escondida en el agua, y era completamente discreta, pero Chuchen la notó de inmediato. Porque esa luz contenía un poder elemental de agua puro, como si fuera el poder de la fuente, irradiando un poder poderoso. Chuchen quería tomarlo en sus manos para investigar, pero el dolor en su mente le impedía actuar en absoluto. Solo podía observar impotente cómo la luz caía en la marea, hasta que una figura salió corriendo de repente. ¿Quién? Chuchen estaba un poco confundido, pero no podía ver con claridad. Esa figura agarró la luz en la marea, y por un momento,
Chuchen pareció ver una sonrisa en la esquina de la boca de la figura, y una risa débil llegó desde su boca. Inmediatamente después, la figura brilló repentinamente y desapareció en el cielo y la tierra. Y la marea torrencial ya había envuelto a Chuchen, no podía hacer nada y solo podía ver impotente como el agua lo sumergía. Hundiéndose, hundiéndose. No sé cuánto tiempo pasó, y los alrededores volvieron a la oscuridad. Abriendo los ojos, lo que vio fue un techo blanco. Un olor a desinfectante inundó primero la nariz de Chuchen. Parpadeó y descubrió que estaba acostado en una cama. Chuchen comenzó a tratar de mover su cuerpo, apoyó lentamente la parte superior de su cuerpo, giró la cabeza para mirar a su alrededor, parecía estar en un hospital. Y además, en una lujosa habitación individual. ¿Usted está despierto? De repente, sonó una voz. Chuchen giró la cabeza y vio a una chica con uniforme de enfermera gritando con una expresión de sorpresa en la puerta. Antes de que pudiera responder, la chica dijo de inmediato: «Por favor, espere un momento». Después de decir eso, salió corriendo de la habitación sin mirar atrás. Chuchen sacudió la cabeza, y la escena anterior apareció de nuevo ante sus ojos. ¿Qué está pasando? ¿Es un sueño? ¿O? Según su recuerdo, lo que había visto antes, ya fueran los cadáveres de los Miyelit en la tierra o los guardianes de las ruinas cayendo del cielo, indicaban que lo que había visto estaba relacionado con Teyvat. Esa escena apocalíptica, ahora que la recordaba, todavía le daba a Chuchen algunos escalofríos. Él solo sentía que su mente era como una papilla, toda la información era demasiado confusa. Chuchen dejó de recordar, porque si seguía pensando, el dolor punzante en su mente probablemente volvería a apoderarse de él. Correcto, el tercer destino desbloqueado. Chuchen de repente recordó que aún no había visto el contenido específico de esta mejora de habilidad, e inmediatamente abrió el panel de atributos. El efecto del tercer destino saltó a la vista. Efecto del desbloqueo del tercer destino. La habilidad del anfitrión para liberar la geoestructura, cresta de roca mejora aún más, la fuerza de la cresta de roca y el escudo de jade aumentan su intensidad y el daño de ataque reciben una mejora adicional. Al mismo tiempo, el refinamiento del anfitrión en el poder del elemento geo puede cambiar la forma de la cresta de roca, transformando múltiples crestas de roca en jaulas para aprisionar a los enemigos. Y obtiene una nueva habilidad. Pilares de la armonía mundial. La habilidad del anfitrión para crear crestas de roca mejora. Ahora puede crear pilares de la armonía mundial más poderosos que las crestas de roca ordinarias. El anfitrión puede crear como máximo 5 pilares de la armonía mundial simultáneamente. El tamaño y la fuerza de los pilares de la armonía mundial son más poderosos que las crestas de roca. Al mismo tiempo, los pilares de la armonía mundial producen resonancia de sellado entre sí, creando todos los pilares de la armonía mundial de una sola vez. El anfitrión puede formar un dominio de la armonía mundial en el campo de batalla. En el instante en que se crea el dominio, se generarán X mariposas de cristal geo dentro del dominio. X depende de la cantidad de pilares de la armonía mundial que el anfitrión pueda crear actualmente. Cada mariposa de cristal geo causará automáticamente daño elemental en área a los enemigos. Este daño se basa en el 30% del ataque del anfitrión. Cada vez que se inflige daño, caerán partículas elementales, proporcionando un escudo al anfitrión o a las unidades aliadas. Si el individuo ya tiene un escudo, aumentará la fuerza del escudo. Cuando la mariposa de cristal geo es destruida, se transformará en energía que volverá al cuerpo del anfitrión, proporcionando una recuperación de vida adicional. Si hay unidades aliadas dentro del dominio, el anfitrión puede optar por proporcionar energía a otros. Dentro del dominio, cada 3 segundos, se generará automáticamente una mariposa de cristal geo. Cuando la cantidad de mariposas de cristal geo en el campo sea igual a la cantidad de pilares de la armonía mundial, no se generarán más. Dentro del dominio, cada 5 segundos se activará una resonancia del elemento geo, causando daño elemental a todos los enemigos. Dentro del dominio, todos los atributos del anfitrión aumentarán en un 10%, y al mismo tiempo, si no recibe daño, cada segundo, el próximo daño del anfitrión aumentará en un 5%, hasta un máximo de 5 veces, aumentando un 25% de daño adicional. La resonancia automática del elemento geo dentro del dominio no activará este efecto. Dentro del dominio, cuando el anfitrión recibe daño, devolverá el 10% del daño al enemigo. Cuando el daño es resistido por un escudo, el causante del daño aún sufrirá el efecto de contragolpe. A medida que aumente el nivel del anfitrión,
el efecto del dominio aumentará gradualmente y desbloqueará nuevas amplificaciones. El mundo es caótico, todos los seres sufren. Mirando las densas palabras doradas en el panel, Chuchen no pudo evitar respirar hondo. La mayor mejora para sí mismo al desbloquear el tercer destino es la mejora de la habilidad geoestructura, y tanto su escudo de jade como la cresta de roca provienen de la geoestructura, por lo que la mejora de la geoestructura otorgará simultáneamente a la cresta de roca y al escudo de jade amplificaciones adicionales. Al mismo tiempo, el segundo punto menciona que puede transformar los picos de roca en jaulas para aprisionar a los enemigos. Chuchen deduce que debe ser similar a la última vez que usó roca fundida para forjar jaulas y aprisionar a los yaxas, solo que el material ha cambiado de roca ordinaria a picos de roca más poderosos, por lo que la capacidad de aprisionamiento también se fortalecerá. Pero lo que más sorprendió a Chuchen fueron las capacidades del pilar de pacificación mundial. Como una habilidad de área de efecto, el dominio de pacificación mundial sin duda podría brindarle una gran ayuda en el campo de batalla. Capítulo 155. El séptimo día. ¿Despertaste? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes alguna molestia? Una voz llegó repentinamente desde la puerta, interrumpiendo los pensamientos de Chuchen. Anciano Xiang. Chuchen enderezó el cuerpo. Xiang Anai estaba parado en la puerta. Se acercó y se sentó junto a la cama, con una alegría que no podía ocultar. Uf, parece que no te pasa nada, eso es genial. Cuando escuché la noticia de tu desmayo, sentí como si el cielo se estuviera cayendo. Chuchen se frotó la frente, que todavía estaba un poco mareada, y preguntó desconcertado. Anciano Xiang, ¿cuánto tiempo he estado inconsciente? 7 días. Has estado en un estado de sueño profundo durante estos 7 días. Te hemos hecho varias revisiones y descubrimos que no has sufrido ningún daño. Esta situación se asemeja más a un mecanismo de autoprotección en tu cuerpo. Para esto, incluso un experto de nivel divino vino personalmente. Su explicación fue que no debíamos interrumpirte a la fuerza con fuerzas externas, sino dejar que las cosas siguieran su curso y esperar pacientemente a que despertaras. Pero no pudo determinar cuánto tiempo dormirías, solo dijo que serían unos pocos días o hasta un año. Honestamente, me sentí un poco desesperado cuando escuché este resultado. Pero afortunadamente, solo han pasado 7 días, ahora finalmente puedo sentirme aliviado. Después de escuchar las palabras de Xiang Anai, Chuchen no pudo evitar sentirse un poco atónito. Todo lo que había experimentado le hizo sentir que no había pasado mucho tiempo, pero la realidad es que habían pasado 7 días. Tenía la sensación de haber estado soñando. Tu aura es más fuerte que cuando estuviste en la línea del frente de Zhenjiao Guan. Xiang Anai arqueó una ceja. Con su nivel, naturalmente podía percibir fácilmente los cambios en el poder dentro del cuerpo de Chuchen. Sí, después de esta batalla, he logrado otro avance. Chuchen asintió, no había necesidad de ocultar este asunto, ni podía ocultarlo. Excelente, que puedas crecer tan rápido es una gran suerte en nuestra desgracia actual. Con los cambios en la situación, para ser honesto, el tiempo que les queda a ustedes, los novatos, para crecer es limitado. La expresión de Xiang Anai era un poco solemne, con un toque de suspiro en su tono. Anciano Xiang, ¿a qué se refiere? Chuchen se dio cuenta de algo, probablemente relacionado con la alianza entre el Mar Oscuro y la Iglesia de las 10.000 razas. Esa área marítima que antes considerábamos una barrera natural, ahora no solo son nuestros enemigos, sino que también se han aliado con otro enemigo. A partir de ahora, nuestra situación será aún más difícil. La voz de Xiang Anai era baja, mezclada con un toque de impotencia. Sobre los monstruos de esa área marítima, podemos saber ahora qué son exactamente. Chuchen estaba un poco confundido. La existencia atrincherada en el Mar Oscuro no era ninguna de las razas entre las 10.000 razas, sino como un completo forastero. De hecho, debería estar relacionado con la raza divina. Un destello agudo brilló en los ojos de Xiang Anai. La raza divina. Chuchen frunció ligeramente el ceño, con una vaga sensación de solemnidad en su corazón. ¿Recuerdas a esa mujer que viste, que se parecía a Medusa en la percepción humana? Sí. Ella no es la propia Medusa, pero el poder que posee proviene de Medusa. Con las palabras del anciano Xiang, también surgieron algunos eventos que ocurrieron durante los 3 días que estuvo inconsciente. Una vez sofocada la revuelta fuera del paso de Zhenjiao, y tras descubrir la connivencia del Mar Oscuro con las demás razas, la facción humana tomó la iniciativa de investigar a esos desconocidos del Mar Oscuro.
El punto de partida de la investigación fue aquella mujer similar a Medusa. Para llegar a la raíz de todo lo relacionado con la mitología, la mejor manera es comunicarse con los dioses. La raza divina existe en este mundo. Se proclaman como la raza suprema y suelen observar desde lo alto el nacimiento, la muerte, el auge y la caída de todo en este universo. Lo mismo ocurre con la guerra entre humanos y las demás razas. Los dioses no intervienen. Observan la lucha desde una posición superior, y si alguna vez se interesan, intervienen, pero solo para jugar. Y si hablamos de algo relacionado con los dioses entre los humanos, es sin duda la Santa Iglesia de la Luz, que venera a esas deidades. Sus habilidades despertadas tienen alguna relación con la mitología, como las de Chihón, cuyo poder despertado está relacionado con la diosa madre dragón Tiamat. El Papa de la Santa Iglesia de la Luz es el único humano capaz de comunicarse con la raza divina. Al día siguiente de que la guerra en el paso de Seniao se calmara, y ante la presión de las naciones del mundo, el Papa de la Iglesia volvió a organizar un ritual para comunicarse con los dioses. Según lo que dijo el Papa, los tipos ocultos en el mar oscuro son todos pseudo-dioses despojados de su divinidad y expulsados de la raza divina. Y los orígenes de estos pseudo-dioses se remontan incluso a miles de años atrás. ¿Miles de años atrás? ¿Acaso existían en la estrella azul hace miles de años? Chuchen estaba un poco sorprendido. Xian Ganaya sintió, su voz era algo baja y fría. Después reunimos a los mejores talentos de todos los campos de la historia de todos los países y comenzamos a rastrear la historia de la humanidad de hace miles de años. Pero es difícil, porque desde que las razas alienígenas invadieron hace cientos de años, cuando la humanidad estuvo al borde de la extinción, bajo el fuego de la guerra, muchos de los registros y materiales de la historia que conservábamos entonces fueron destruidos en la guerra, lo que provocó muchas lagunas en el rastreo de la historia de hace miles de años. Pero aún así, con el poder reunido de todos los países, pudimos reunir muchos detalles. Estos fragmentos de la historia son como gotas de agua, pero cuando las reunimos, forman un largo río. Xian Ganai dijo esto, respirando hondo. Según la investigación, hace miles de años sí hubo registros de estos pseudo-dioses que vagaban por la estrella azul, y ciertamente causaron un gran daño a la gente de aquella época. ¿De verdad hay registros de eso? Si es así, hace miles de años, la humanidad no solo no había despertado el poder, sino que además debería haber estado en la era de las armas frías. ¿Cómo pudo la humanidad de entonces resistir la devastación de estos pseudo-dioses? Chuchen se quedó un poco atónito e inmediatamente preguntó con dudas. Sí, para los pueblos de todos los países del mundo que no habían despertado el poder y que aún estaban en la era de las armas frías, enfrentarse a la invasión de esos pseudo-dioses era sinónimo de catástrofe, sin posibilidad de defenderse. También estamos perplejos, porque la información que podemos reunir hasta ahora es solo esta. Según la situación normal, la humanidad debería haberse extinguido hace miles de años. ¿Cómo pudo sobrevivir hasta la era de la invasión de las razas alienígenas? Pero afortunadamente, no mucho después, una unidad apostada en la puerta Senjiao para limpiar el campo de batalla y vigilar la actividad marítima envió noticias. Habían descubierto una estela de piedra en ruinas en una zona de bajamar. ¿Una estela? Chuchen se quedó ligeramente perplejo. Una antigua estela. Según nuestros estudios, debe haber sido erigida hace 1000 años. En la estela está grabada una escritura antigua, pero se ha erosionado mucho por el paso del tiempo y el embate del mar. Capítulo 156. La antigua tablilla de piedra. Después de 3 días y noches descifrando, hemos extraído de la estela algunos registros escritos, que vienen a decir algo así. Xian Ganai le entregó su teléfono móvil a Chuchen. En la pantalla aparecía una imagen con un texto traducido. En el mundo apareció un demonio celestial, un diluvio torrencial, matando sin piedad, lleno de maldad. Con el esfuerzo de todo el pueblo, luchamos hasta la muerte, pero la diferencia de poder era abismal. Cuando casi todo estaba perdido, una estrella fugaz descendió de los cielos, brillando como un sol que se erigía entre el cielo y la tierra. Un dios ayudó, con estrellas como lluvia. La tierra y el cielo temblaron, las montañas y los mares rugieron. Para limpiar la inmundicia, apoyar lo justo y deponer lo malvado, y luego confinar al demonio en el fondo del mar, se erigió esta estela para cantar sus hazañas durante 10.000 generaciones. Hace miles de años, un dios descendió para ayudar a la humanidad de entonces, reprimiendo al falso dios en esa zona marítima. Después de leer el texto, Chuchen quedó atónito. Xian Ganai bajó repentinamente la cabeza,
mirando hacia sus manos. Para ser exactos, hacia los dos anillos, uno marcial y otro literario, que llevaba en la mano. ¿Recuerdas lo que te dije cuando te di estos dos anillos? Xiang Ganai dijo en voz baja. Siguiendo la mirada del otro, mirando los objetos de Morax, el dios de la roca, que llevaba en su mano, Chu Chen también pensó en algo. Estos dos anillos tienen un residuo elemental muy fuerte, usted dijo que debía provenir de sus anteriores dueños. En aquel entonces se preguntaba cómo era posible que hace miles de años los humanos tuvieran una fuerza tan poderosa, hasta el punto de que sus accesorios se impregnaran de ella. También supuso que quizás los anteriores dueños de estos dos accesorios eran el dios que se menciona en la estela que reprimió al falso dios. Al escuchar sus palabras, Xiang Ganai mostró una leve sonrisa. Tal vez, los anteriores dueños de estos dos accesorios reprimieron a ese grupo de demonios hace miles de años, y ahora han llegado a tus manos. Esto también es una especie de destino. En la sala del hospital reinó un silencio sepulcral. Xiang Ganai se quedó mirando a Chu Chen en silencio, con una intención implícita. Entiendo. Después de un momento, Chu Chen asintió. Eres el estudiante más sobresaliente, un talento sin precedentes e incluso sin sucesores. No quiero presionarte demasiado, pero los cambios en la situación siempre nos obligan a afrontar las cosas de frente. Xiang Ganai extendió la mano y volvió a darle una palmada en el hombro. Haremos todo lo posible para darte más facilidades, y esperamos que puedas crecer rápidamente, no solo por ti, sino también por nosotros. Sí, lo entiendo. Chu Chen mostró una sonrisa. Por supuesto, siempre eres tan confiable. Hablemos de algo más ligero. Por tu desempeño y contribuciones durante este tiempo, serás condecorado. Xiang Ganai continuó diciendo. Ya sea la primera vez que te enfrentaste a la invasión de la raza extranjera del desierto en la fortaleza, o después de eso cuando destruiste el títere divino de la iglesia de las 10.000 razas, e incluso esta batalla en Senjiao Pass, has hecho contribuciones sobresalientes y has mostrado un desempeño brillante. Esta es la gloria que te mereces. Sin embargo, la fecha de la condecoración aún tardará un poco. Pronto cumplirá un mes en el campo de entrenamiento. El desempeño de los otros alumnos también es bueno. Después de cumplir un mes, la fortaleza organizará una cena de bienvenida para vosotros, los alumnos, para relajaros, y en la cena se celebrará la ceremonia de condecoración para ti y para otros guerreros. Extendió la mano para alisar el cuello arrugado de Chu Chen. Acabas de despertar, descansa bien primero, alguien te traerá comida más tarde. Aunque la situación es algo tensa, no te impacientes demasiado, el principio de la prisa es mala consejera, nos lo enseñaron desde pequeños. Dicho esto, salió de la habitación, dejando a Chu Chen sentado solo y en silencio en la cama. Se llevó las manos a la nuca, pero su mente era un torbellino. Estos dos anillos que tiene, tanto el anillo dorado como el arquero de Jade, han sido probados por el sistema como objetos caídos del señor Geo. Según la información actual, puede que sea el mismo señor Geo quien reprimió a ese grupo de falsos dioses en el fondo del mar hace miles de años. Y combinando esto con lo que dijeron esas figuras ilusorias antes, Teyvat sufrió una catástrofe apocalíptica, por lo que el señor Geo llegó a este mundo. Cronológicamente, el colapso de Teyvat debió ocurrir antes de que el señor Geo llegara aquí hace miles de años. Sin embargo, lo que sucedió exactamente después, aún se desconoce por completo. Hermano Chu, ¿despertaste? Se escuchó un nuevo ruido en la puerta. Feng Xiaoqiu y Suo Zhenglongpin entraron con comida. 7 días, hermano Chu, estuviste inconsciente durante 7 días, realmente pensé que te iba a pasar algo malo. Dijo Feng Xiaoqiu mientras se daba palmaditas en el pecho. Vinieron. Chu Chen asintió a los dos, en esta enorme fortaleza, solo estaba familiarizado con ellos dos entre los alumnos. Chu Chen, eres realmente demasiado fuerte. Siento que ahora ya no puedo ni siquiera contemplar tu espalda. Como un loco de las artes marciales, Suo Zhenglongpin también percibió agudamente el aura de fortaleza creciente de Chu Chen. ¿Cómo les ha ido entrenando durante este tiempo? Preguntó Chu Chen con curiosidad. Normalmente no prestaba mucha atención a cómo entrenaban los alumnos de su misma promoción. Definitivamente no podemos compararnos contigo, hermano Chu, pero ahora también estamos empezando a ir al segundo nivel de la guarida de los demonios para entrenar. Feng Xiaoqiu sonrió. Ayer llegué al principio de la tercera etapa, Reino Kaiyuan. Soy un poco más fuerte que él, a mitad de la tercera etapa. Dijo Suo Zhenglongpin. A mitad es a mitad.
¿Por qué tienes que decir a más fuerte que yo? Feng Xiaoqiu se sintió un poco molesto de inmediato. Suo Zhenglongping se encogió de hombros. Solo estoy diciendo la verdad. Vete al diablo. Por una simple palabra, los dos volvieron a discutir. Chu Chen negó con la cabeza y miró por la ventana. La hora era cercana al anochecer y el cielo exterior estaba nublado. La fortaleza está situada en la frontera del desierto, donde la precipitación es extremadamente baja en días normales, pero esta noche comenzó a llover, y además, una cortina de lluvia torrencial. En la oficina, Xiang Ganai estaba sentado en su silla de oficina, observando cómo la lluvia golpeaba continuamente el cristal de la ventana del suelo al techo, para luego fluir lentamente hacia abajo. En realidad, cuando fue a visitar a Chu Chen antes, una pregunta había estado oculta en su corazón. Tenía muchas ganas de preguntar, ¿cómo fue que Chu Chen era inmune al efecto de petrificación lanzado por esa mujer parecida a Medusa? Sin embargo, guardó la pregunta en su corazón, y al final no la hizo. ¿Qué respuesta podría escuchar? Lo más probable es que Chu Chen respondiera que tampoco lo sabía. Chu Chen ya despertó. ¿Por qué sigues con esa expresión preocupada? Una voz llegó repentinamente desde detrás. En el otro extremo de la oficina, Xia Mingón estaba bebiéndote tranquilamente. Las noches lluviosas siempre me hacen pensar en cosas malas, y me sorprende un poco, nunca había llovido tanto en el fuerte desierto. Xiang Ganai se giró y tomó la taza de té caliente que tenía delante, soplando suavemente. Sí, llevo muchos años estacionado aquí y es la primera vez que veo esto. ¿Tendrá este clima tan inusual algo que ver con esos tipos de los oscuros dominios marinos? Sacudió la cabeza y suspiró. Capítulo 157. Nadie queda libre de implicación. Olvídalo, según vuestra investigación, hace miles de años esos monstruos marinos realmente arrasaron la tierra, y luego fueron reprimidos, ¿verdad? Volvió a preguntar Xia Mingón. Sí, actualmente no hay una suposición más precisa que esa. Xiang Ganai asintió. Entonces esto es extraño. ¿Quién podría tener el poder de reprimirlos a todos? No deberían ser humanos, ¿verdad? Después de todo, en ese momento no existía el poder del despertar, ni siquiera la tecnología se había desarrollado. ¿Dirías que podría ser así? Xia Mingón pareció recordar algo de repente. Según lo que dijo el santurrón de la Iglesia de la Luz, ya que lo que está reprimido en el fondo del mar es un grupo de antiguos pseudo-dioses que poseían la divinidad, pero ahora están caídos, no se sabe por qué fueron expulsados por la raza divina a nuestro planeta y luego causaron una catástrofe. Después de todo, estos pseudo-dioses también fueron dioses, la raza divina sintió que no podía mantenerse al margen, así que enviaron gente para limpiar la casa personalmente. Xiang Ganai sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. Conocemos bien la naturaleza de la raza divina, hace miles de años la humanidad no tenía tecnología ni poder sobrenatural, en los ojos de la raza divina de entonces probablemente ni siquiera contábamos como hormigas, les importaría la extinción de las hormigas. Xia Mingón se encogió de hombros. Es cierto, estaba un poco aturdido, pensé demasiado bien en esos tipos de la raza divina. Y Xiang Ganai volvió a hablar. Según lo que dijo el Papa de la Santa Iglesia de la Luz, su señor le dijo que, para expulsar a ese grupo de pseudo-dioses, la raza divina ya había estallado en una guerra con los pseudo-dioses. Y después de esta guerra, la raza divina se encontró con una calamidad aún más espinosa. ¿Qué calamidad? No se sabe, no lo dijo claramente, solo dijo que en ese momento parecía haber una invasión de poder que no pertenecía a este mundo, la raza divina de entonces estaba ocupada luchando contra ese poder externo, y no tenían tiempo libre para ocuparse de los pseudo-dioses aquí. Xia Mingón parecía un poco callado, su expresión se volvió seria y la atmósfera en la oficina se volvió sutilmente inquieta. ¿Qué diablos? Miró a los ojos de Xiang Ganai con una sonrisa amarga. Ni siquiera hemos terminado con los asuntos de las miríadas de razas, y fuera de nuestro mundo todavía hay otras fuerzas invasoras. Sí. Xiang Ganai también lo miró directamente a los ojos. La situación es mucho más compleja de lo que pensamos, aunque también han aparecido muchos expertos de rango divino en nuestra humanidad, pero en términos de la situación general, todavía no es suficiente. Derrotar a las miríadas de razas nunca es nuestro enfoque principal, tenemos muchos más enemigos, ya sea que la fuerza invasora externa sea verdadera o falsa, también debemos estar preparados para la defensa. Y lo que puede hacer esto es solo el poder para aplastar todo. Su tono se volvió un poco emocionado. Muy bien. Xia Mingón asintió.
¿Es por eso que valoras tanto a Chu Chen? ¿Crees que él es la existencia que puede romper el juego para nuestra humanidad? ¿Acaso no lo crees así? Xiang Ganai bajó ligeramente la cabeza, mirando al otro de abajo hacia arriba. Este ángulo a menudo hace que la mirada de la gente sea más aguda. Para ser honesto, antes de conocerlo, todavía dudaría un poco sobre este tema, pero... Xia Mingón respiró hondo. Después de la batalla en Zhenjiaoguan, su desempeño realmente superó con creces mis expectativas. Yo también lo creo. Así es. Nuestra opinión es la misma. Ya he apostado todo a él. Antes de que pueda valerse por sí mismo, no puede haber ningún percance. Xiang Ganai levantó su té, como si fuera a brindar con la otra persona. Esto es té, no vino, estás destruyendo por completo el ritual de beber té. Aunque Xia Mingón dijo eso, aún así levantó su taza de té y la tocó suavemente. En lugar de vino, té. Deberíamos estar en el mismo frente, necesito tu ayuda. ¿En qué puedo ayudarte? Proteger a Chu Chen en secreto. No necesito que me lo digas, lo haré de todos modos. Xia Mingón dijo en voz baja. El grupo liderado por Tuo Balian, últimamente ha estado inquieto de nuevo, especialmente después de enterarse de que Chu Chen puede ignorar la petrificación de esa mujer tipo medusa. ¿Qué es lo que quieren hacer? Con el pretexto de la investigación, hacer cosas egoístas. Están enfermos. Xia Mingón frunció el ceño. ¿No saben la situación actual de la humanidad? ¿Tanta desconfianza le tienen a Chu Chen? No es tanto una cuestión de confianza o desconfianza. Desde que Chu Chen entró en nuestra mira, todo lo que ha hecho ha subvertido por completo nuestro conocimiento previo. Es normal que algunos en los altos mandos tengan dudas al respecto. Xiang Ganai negó con la cabeza. Pero Tuo Balian y los demás son diferentes. Siempre siento que solo usan la excusa de eliminar riesgos, pero en realidad tienen otros motivos. ¿Quieres decir? Xia Mingón se inclinó hacia adelante. ¿Es posible que codicien el poder de Chu Chen? No excluyo esa posibilidad. Tú y yo sabemos muy bien que, incluso frente a una desventaja tan grande, la humanidad no puede lograr una confianza total. El nacimiento de pequeños grupos es inevitable, y cada vez más grupos representan cada vez más disputas. Xiang Ganai suspiró. Ja, odio estas luchas intrincadas. Ya estamos en un momento de vida o muerte, y siempre hay gente que tiene tiempo libre para hacer otras cosas. Lo entiendo, ¿no elegiste venir a la frontera para alejarte de este vórtice porque odias esta atmósfera? Sí. Xia Mingón suspiró mirando al cielo. Aunque todos los días estoy al borde de la vida y la muerte, al menos me siento relajado y libre, no tengo que pensar mucho, solo recordar matar al enemigo frente a mí es suficiente. Por supuesto, también se debe a algunos problemas históricos. Xiang Ganai tomó su té y volvió a caminar hacia el ventanal. Cuando la invasión de las razas alienígenas acababa de estallar, los humanos realizaron esos sucios experimentos para obtener el poder de las razas alienígenas. Los descendientes con sangre de razas alienígenas también han enterrado peligros desconocidos dentro de nosotros. Sinceramente, ahora no me atrevo a confiar fácilmente en nadie. ¿Me incluyes a mí? Si te incluyera a ti, ¿te diría tanto? Xiang Ganai dijo en voz baja. Como viejo camarada, me siento aliviado. Xia Mingón sonrió satisfecho. Entonces, ¿cuál es tu postura? Xiang Ganai miró el cielo gris acero, con relámpagos cruzando las nubes. Detesto esta atmósfera, pero, si me obligas a tomar partido, no tengo otra opción más que tú. Xia Mingón se bebió el té de su taza de un trago. Me voy, tengo asuntos militares que atender. Llévatelo. Dijo Xiang Ganai. Xia Mingón se sorprendió un poco y luego sonrió. ¿Llevarme qué? ¿El fervor juvenil que teníamos en el campo de batalla? ¿O es que me vas a dar una recompensa por mi apoyo? Tú te siempre es una maravilla, así que me llevo el que queda. Lo que quiero decir es... Xiang Ganai suspiró con resignación y se dio la vuelta lentamente. Cuando te vayas, cierra la puerta al salir. Capítulo 158 Entrenamiento continuo. Al día siguiente, volvió a adentrarse en la guarida demoníaca, llegando al tercer nivel. Después de más de 7 días, el tercer nivel, que había sido limpiado por él, se había reabastecido desde abajo. El paisaje del tercer nivel seguía siendo un blanco plateado cubierto de nieve y hielo. Nada más entrar, provocó de inmediato a las bestias demoníacas que acechaban en la nevada estepa circundante. Pero estas bestias demoníacas no atacaron directamente.
Se quedaron aturdidas en el lugar, emitiendo rugidos extremadamente reprimidos desde sus gargantas. Temblaban por todas partes, y una emoción de miedo envolvía a estas bestias demoníacas. Alrededor el dominio formado por su poder era más sólido y fuerte que la última vez. El brillo dorado tenue que antes apenas se vislumbraba en el aire ahora era mucho más brillante, e incluso se podían ver tenuemente unas hermosas vetas fluyendo sobre la superficie de la luz. Y a medida que se adentraba gradualmente, cualquier bestia demoníaca, a medida que se acercaba, se inclinaba gradualmente, postrándose en el suelo, como si estuviera haciendo una reverencia. No atacó a estas bestias demoníacas. No tenía tiempo que perder con estos pequeños monstruos. Detrás de él lo seguían 5 yaxas. Después de que él pasara, los yaxas, como el viento de otoño barriendo las hojas caídas, destrozarían a estas feroces bestias demoníacas. Afilados fragmentos y un poderoso poder elemental se extendían juntos, rociando de los cuerpos de los dioses demoníacos una sangre parecida a la tinta, que era increíblemente llamativa en la blanca estepa nevada. Necesitaba encontrar una nueva bestia demoníaca de nivel jefe, matarla y luego ir al 4.º nivel. Antes de venir, ya había obtenido el permiso para el 4.º nivel. Sa, sa, sa. El sonido de los pies pisando la nieve era muy vívido, si no fuera porque estaba mezclado con los lamentos de las bestias demoníacas detrás. A medida que se acercaba a las profundidades de la estepa nevada, el aura circundante también cambiaba silenciosamente. Podía sentir que esta vez, el maestro del 3.er nivel era más poderoso que el anterior. Se detuvo, y el entorno circundante comenzó a mostrar un fenómeno de distorsión. El paisaje vacío de la estepa nevada se hizo añicos como un espejo, transformándose en una región escarlata. Risas espeluznantes comenzaron a surgir de los alrededores, resonando continuamente en sus oídos. Unas figuras distorsionadas emergieron de debajo de la tierra, levantando sus cráneos y revelando unos dientes afilados y horribles. Era un dominio. Este nuevo líder tenía una habilidad similar a un dominio. Sin necesidad de que diera muchas órdenes, los 5 yaxas detrás de él salieron juntos, lanzándose a matar contra las figuras en todas direcciones. Estos espectros exhalaban un denso y espeluznante aura de fantasmas, pero para los yaxas, fue una coincidencia, después de todo, su campo de especialidad original era la subyugación de demonios y el castigo del mal. Mientras que todavía estaba parado en el lugar. Ya que había entrado en el dominio de su oponente, seguramente no pasaría mucho tiempo antes de que este tipo detrás de escena atacara. Un viento sombrío surgió del aire hacia él, acompañado de un olor fétido. Justo frente a, un par de ojos vacíos aparecieron instantáneamente, seguido por un monstruo que gritaba y se abalanzaba sobre él. ¡Clang! Los dientes de ese tipo mordieron ferozmente el escudo de Ed, y la fuerza del oponente era extremadamente grande, haciendo que la superficie del escudo temblara. Extendió la mano, y una gran mano de roca fundida agarró instantáneamente al monstruo. La sangre espesa se exprimió de su cuerpo por la fuerza de la mano de piedra, hasta que perdió por completo el aliento, y luego lo lanzó lejos. La criatura, convertida en un perro muerto en ese instante, no era el verdadero líder. Ahora estaba rodeado por monstruos tan densos como una marea, pero la cantidad no tenía sentido para él, aunque las 5 yaxas ya eran suficientes para lidiar con ellos. Vio la figura de un orco corpulento no muy lejos. Ese era. Sin dudarlo, corrió directamente hacia él. Un rayo blanco incandescente descendía continuamente del cielo, pero no esquivó en absoluto, dejando que el rayo lo golpeara incesantemente. No necesitaba sigilo, ni evasión, ni defensa. Solo necesitaba aplastar a su oponente con fuerza absoluta. Su dominio de poder envolvió al orco. A medida que la distancia se acortaba rápidamente, el orco, que era un líder, obviamente se asustó, y una luz de rayo aún más salvaje y brillante estalló repentinamente de su enorme cuerpo. Estas energías se reunieron en lo alto, entre relámpagos y rayos, un ataque aún más poderoso comenzó a caer del cielo. Retumbando. En un instante, el área donde se encontraba quedó completamente envuelta por una terrible tormenta de rayos. Bajo la devastación de esos terribles rayos, no solo no se vio afectado, sino que el escudo de jade que lo rodeaba parecía aún más brillante y deslumbrante. Mientras la luz fluía lentamente, al instante siguiente, el rayo que originalmente golpeaba el escudo estalló repentinamente en la dirección opuesta, barriendo hacia el orco. El rostro del orco se tornó feroz de inmediato, agarró una enorme hoja de hacha en su mano, y la fuerza salvaje del rayo se reunió en el arma, y luego, con un fuerte golpe de arriba a abajo.
El rayo contenido en el hacha saltó de inmediato como dragones de trueno robustos. Las dos fuerzas poderosas pronto chocaron, y bajo la propagación de las secuelas de la explosión, el aire circundante temblaba ligeramente, luciendo extremadamente inestable. ¡Bum! Aún no había terminado. Inmediatamente después, el orco empuñó el hacha gigante y volvió a golpear con fuerza, y una luz de rayo aún más deslumbrante brotó de la hoja del hacha. En poco tiempo, el orco había lanzado cientos de ataques. El poder de estos rayos se superpuso, alcanzando un nivel aterrador. Pero incluso frente a tal ofensiva, continuó caminando hacia el ileso. Este poder es de hecho mucho más fuerte que el anterior. Consideró la luz del rayo salvaje como nada, y caminó directamente a través de la zona de rayos destructiva. La luz del rayo salvaje lo devastó constantemente, pero al final solo pudo ser absorbida por el escudo de Jade. Pero, aún no es suficiente. En el instante en que su voz cayó, la lanza de las 1000 rocas fue instantáneamente sostenida en su mano, y solo una mirada captó un destello de luz dorada. ¡Roar! En el instante siguiente, un rugido como el de un dragón resonó en este cielo y tierra, y la lanza salió disparada de la mano de, exudando una presión asombrosa. ¡Van! La velocidad era tal que el orco apenas tuvo tiempo de reaccionar, una fuerza descomunal le atravesó el pecho al instante. Una onda de choque de energía aterradora emanó de su cuerpo, barriendo en todas direcciones, derritiendo la gruesa capa de nieve acumulada y rasgando el suelo circundante, dejando tras de sí oscuras grietas. La onda expansiva continuó devastando y extendiéndose hasta que, con un sonido nítido, la lanza regresó a la mano de Chu Chen. Capítulo 159. Profundizando en el cuarto piso. A medida que el humo se disipaba, el pecho del orco estaba atravesado de lado a lado. Sus ojos se tornaron de un gris mortuorio y su boca escupía grandes bocanadas de sangre. En sus manos aún persistía energía de rayo, no se resignaba y quería seguir atacando. Pero Chu Chen ya estaba de pie frente a él, un brillo dorado pálido parpadeaba alrededor de Chu Chen, y la lanza en su mano aún se veía muy caliente debido a las altas temperaturas generadas por la colisión anterior. El orco abrió la boca para escupir rayos, pero al instante siguiente la lanza de Chu Chen le cortó el cuello, y su enorme cabeza cayó directamente al suelo, y los relámpagos que se habían acumulado en su boca se disiparon en chispas. Un hilo viscoso de resentimiento salió volando del cadáver del orco, pero este resentimiento se estrelló contra el escudo, y luego fue dispersado por completo. Efectivamente, las bestias demoníacas del tercer nivel ya no pueden satisfacer mis exigencias. Chu Chen blandió su lanza en un arco en el aire, y la escena distorsionada a su alrededor se disipó gradualmente debido a la muerte del orco. Esos monstruos densamente apiñados también se convirtieron en montones de huesos secos esparcidos por el suelo. Chu Chen cerró los ojos, no se detuvo ni un momento y luego comenzó a sentir y buscar las coordenadas de la ubicación del cuarto nivel. Cada entrada de nivel está dispuesta con una capa de barrera sólida, estas barreras están establecidas por los fuertes del rango divino, por lo que emanan una aura poderosa día tras día, y es fácil de detectar si te concentras. Pronto llegó a la entrada que conducía al cuarto nivel. Esta vez entró en el pasillo y, al salir de nuevo, lo que vio fue una escena brumosa y lluviosa. Chu Chen miró hacia arriba. Al igual que en el tercer nivel, arriba no había piedra, sino el cielo. Aunque ahora estaba oculto por nubes oscuras, era realmente el cielo. Parece que desde el tercer nivel, las escenas de cada nivel ya no se limitan solo a las cuevas. La cortina de lluvia caía incesantemente frente a él, regando el suelo y formando charcos de agua. Las gotas de lluvia posteriores cayeron sobre los charcos, provocando una serie de ondas. La lluvia estaba llena de niebla blanca y las bestias demoníacas se escondían en la niebla, esperando su oportunidad. Las bestias demoníacas del cuarto nivel son mucho más fuertes que las del tercer nivel. Aunque pueden ser disuadidas por el dominio de la majestad, no perderán completamente su voluntad de luchar como las del tercer nivel. Mucho menos postrarse ante él. Chu Chen arqueó las cejas, su cuerpo brilló con puntos dorados y su respiración comenzó a resonar con el mundo circundante. Después de desbloquear el tercer destino, su control sobre el elemento roca indudablemente ha mejorado otro nivel, y ahora quiere probar qué efecto tiene. Acompañado por sus pensamientos, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar ligeramente. Pronto se convirtió en un temblor violento, el suelo circundante comenzó a desmoronarse gradualmente, en el temblor violento, la roca comenzó a desintegrarse. A los pies de esas bestias demoníacas que no podían volar, repentinamente se abrieron zanjas desde el suelo,
y por un momento muchas bestias demoníacas no tuvieron tiempo de reaccionar y cayeron directamente bajo tierra. Chuchen avanzó lentamente. Bajo su control, podía controlar la dirección del terreno circundante a voluntad, sin tener que preocuparse de que una zanja se abriera repentinamente bajo sus pies. Él seguía buscando el aura de un líder, y por donde pasaba, lanzas de roca caían del cielo junto con la lluvia. Caían naturalmente sobre las bestias mágicas, perforando sus cuerpos y salpicando la sangre de su interior. Esta abundante sangre fluía a lo largo de los cuerpos de las bestias mágicas hacia el agua estancada del suelo circundante, tiñéndola y transformando el agua cristalina original en agua roja como la sangre. Así, sin necesidad de que Chuchen actuara directamente, o las grietas en el suelo engullirían a los enemigos, o lanzas de roca como lluvia perforarían sus cuerpos. Ahora realmente se asemejaba a un segador de la muerte que paseaba tranquilamente, cosechando despiadadamente vidas por donde pasaba. El ruido que causaba era enorme, y sin necesidad de buscar intencionalmente a un líder, este sería atraído por su forma de masacre. La lluvia seguía cayendo, la niebla blanca persistía, y además de la caída de las gotas de lluvia, parecía ocultar un leve llanto. Chuchen detuvo sus pasos, en la vasta niebla de lluvia se ocultaba el individuo que buscaba. Unas afiladas uñas rasgaron la niebla, y una figura blanca flotó lentamente desde su interior. La lluvia golpeaba su superficie, salpicando espuma blanca brillante, su altura era de unos 4 metros, una túnica blanca amarillenta cubría su cuerpo, y su cabeza estaba cubierta por un largo cabello negro. En la lluvia, parecía un pez, flotando lentamente en el aire, agitando con deleite su esbelta figura. Con su llegada, el dominio exclusivo que le pertenecía envolvió gradualmente a Chuchen. La tierra, originalmente dividida por surcos, estaba cubierta por un flujo de agua aún más denso, el agua clara como un espejo, reflejando claramente todo lo que había en el cielo. Al mismo tiempo, a los 4 lados de Chuchen se erigían cortinas de agua como espejos, su figura se reflejaba en las cortinas de agua, brillante y deslumbrante. Los ojos de Chuchen se entrecerraron ligeramente, ahora los enemigos a los que se enfrentaba comenzaban a ser un poco espinosos. Los hombres bestia del nivel anterior también tenían un dominio, pero para él no era nada. Ahora, el 4º nivel presentaba un dominio aún más extraño. Chuchen quería aprovechar esta oportunidad para probar que tal era su dominio pacificador del mundo. Con el flujo de energía dentro de su cuerpo, una cortina de luz dorada se extendió desde los pies de Chuchen sobre el flujo de agua, comenzando a extenderse hacia los alrededores. La cortina de luz dejó de extenderse después de extenderse a un rango de varios cientos de metros de diámetro. Y en el borde del alcance del dominio, 5 pilares pacificadores del mundo, diferentes a las crestas rocosas ordinarias, se elevaron con estruendo. Cada pilar pacificador del mundo tenía unos 20 metros de altura y unos 5 metros de ancho, con una serie de runas doradas parpadeando en el cuerpo del pilar. Una vez que el dominio fue generado, Chuchen sintió de inmediato que su poder había aumentado en cierta medida en comparación con antes, ahora poseía un aumento del 10% en todos sus atributos. Dentro del dominio, 5 mariposas de cristal de roca doradas también emergieron de la luz, extendiendo sus alas suavemente, agitando suavemente en la lluvia, el ritmo de vuelo parecía tener una intención maravillosa. Zumbido. Un rugido resonó repentinamente bajo sus pies, una ronda de ondas doradas salió disparada desde su interior, cubriendo instantáneamente todo el dominio. Este es el efecto de ataque de resonancia automática del área, e incluso si el oponente está volando en el aire, está recibiendo este daño de área. Chuchen pudo ver a simple vista cómo el cuerpo del oponente temblaba ligeramente, emitiendo un lamento que sonaba como un llanto. Al mismo tiempo, las 5 mariposas de cristal de roca que volaban en el aire atacaron instantáneamente en la dirección donde se encontraba el oponente. Sus cuerpos están rodeados de elementos de roca altamente agresivos, y estos elementos se extenderán desde ellas mismas, barriendo hacia los alrededores. Capítulo 160 JE, eso es interesante. Estando dentro del dominio, todo el rango cubierto por este le daba a Chuchen una sensación de libertad y control. Podía percibir claramente el aura de cada rincón dentro del dominio, y aunque estuvieran a cientos de metros de distancia, todo parecía estar al alcance de la mano. A medida que las 5 mariposas de cristal de roca volaban hacia el oponente, la bestia demoníaca de nivel jefe comenzó a actuar. La lluvia que caía del cielo se detuvo a su alrededor, brillando con una luz extraña, como cuchillas heladas. Estas cuchillas de lluvia silbaron al salir, y en un abrir y cerrar de ojos se lanzaron hacia las mariposas de cristal de roca y Chuchen.
La velocidad de estos ataques era muy rápida, y Chuchen no tenía intención de esquivarlos. Aunque estaba usando el escudo de Jade, dejó que esta densa andanada de ataques, como un tsunami, lo golpeara de frente. El hielo no solo no podía romper su defensa, sino que, al estar dentro del dominio, el oponente también sufriría un efecto de reacción del 10% del daño. Aunque estos ataques solo golpearon el escudo, aún así, rebotarían el daño. Y las mariposas de cristal de roca eran aún más mágicas. Su velocidad de vuelo no era rápida, pero su arco de vuelo era muy ingenioso, a menudo pudiendo pasar a través de las aberturas en los ataques. Si se encontraban con una situación inevitable, los ataques de elemento de roca que se difundían desde sus cuerpos también romperían estas cuchillas de lluvia en gotas de agua cristalinas. Así, las 5 mariposas de cristal de roca atravesaron las pesadas barreras, y pronto llegaron al alrededor del oponente, rodeando su cuerpo y lanzando ataques constantemente. La bestia demoníaca retorcía constantemente su cuerpo, tratando de ahuyentar a las mariposas de cristal de roca circundantes, y al mismo tiempo, finas capas de agua aparecieron alrededor de su cuerpo, transformándose rápidamente en una capa de agua que cubrió su superficie. Al mismo tiempo, un rugido furioso vino de la boca de la bestia demoníaca. La energía dentro de su cuerpo explotó, y dentro del dominio, inmediatamente provocó una serie de olas ondulantes que se estrellaron directamente contra Chuchen. ¡Bum bum! Las olas golpearon el escudo, sin causarle ningún daño, pero dejaron una capa de marcas como escarcha en la superficie del escudo. Y estas marcas no podían ser eliminadas movilizando la energía de la superficie del escudo por el momento. En el rostro cubierto por un largo cabello, la boca de la bestia demoníaca de repente escupió una violenta tormenta de nieve. La ventisca aullante congeló instantáneamente a las mariposas de cristal de roca que volaban alrededor en esculturas de hielo que se hicieron añicos, y luego continuó erosionando a Chuchen. Las marcas de escarcha que habían quedado en la superficie del escudo parecían haber sido activadas, y el escudo de Jade estaba siendo cubierto por el hielo a simple vista. Oh, interesante. La capacidad de control de congelación del oponente era diferente al hielo ordinario. Tanto la intensidad como la velocidad eran mucho más fuertes que las habilidades de control ordinarias, y también tenía una habilidad extraña. Si permitía que el oponente congelara completamente el escudo de Jade, entonces la fuerza del escudo en sí estaría cubierta por el hielo. Esto significaba que después de que el escudo de Jade fuera congelado, solo quedaría la fuerza del hielo en sí, y no podría asumir el efecto de defensa en absoluto. Ante tal efecto, Chuchen asintió con una sonrisa. A partir del 4.º piso, todo parecía volverse gradualmente más interesante. Él, naturalmente, no permitiría que el escudo fuera consumido por la escarcha. Antes de que fuera cubierto por completo, Chuchen lo detonó directamente. Aunque parte de la potencia se debilitó debido a la erosión de la escarcha, el poder restante, sumado al efecto de bonificación de daño adicional del 25% que se había acumulado continuamente sin sufrir daño, fue suficiente para barrer la ventisca frente a él. El impacto envuelto en la onda expansiva también hizo retroceder el cuerpo de la bestia mágica. Al mismo tiempo, la resonancia elemental estalló nuevamente dentro del dominio. Antes de que pudiera recuperarse del retroceso, fue lanzado al suelo por el ataque del dominio. A su lado, una nueva mariposa de cristal de roca se generó en el dominio, batiendo sus alas mientras continuaba atacándola. Las repetidas derrotas enfurecieron mucho a la bestia mágica. Cambió el llanto anterior en su boca y comenzó a rugir con ira. Splash, splash. Las corrientes de agua que se acumulaban en el suelo comenzaron a ondularse constantemente, como si algo estuviera acumulando energía en su interior. Orbes de agua majestuosos se comprimían continuamente fuera de la corriente, llevando consigo un poder extremadamente fuerte. Chuchen se quedó de pie, sintiendo el movimiento bajo sus pies. Sin prisas, se rió suavemente. Desafortunadamente, mi dominio está por encima del tuyo. Al decir eso, crestas de roca se levantaron del subsuelo. Las crestas de roca gruesas y poderosas, en el proceso de salir de la tierra, rompieron brutalmente los orbes de agua que estaban a punto de formarse. Incluso si algunos orbes de agua escapaban a la destrucción de las crestas de roca, luego serían destrozados por las ondas de choque de las crestas de roca. Al ver que este movimiento fue derrotado nuevamente, la bestia mágica extendió sus garras flacas y las apretó. Se vio que torrentes de agua convergían de los alrededores, formando gradualmente un tridente. Y en la corriente de agua en el suelo, columnas de agua se elevaron hacia el cielo más rápido de lo que los orbes de agua podían formarse.
Estas columnas de agua se agitaban constantemente, transformándose en bestias acuáticas de diferentes formas, mostrando sus garras y dientes. Fusa, depende de ti. Chu-Chen chasqueó suavemente los dedos, y la figura de Fusa salió volando detrás de él. ¡Boom! Y con su aparición, una luz de rayo salvaje y brillante estalló repentinamente por completo desde el cuerpo de Fusa. Rayos de luz descendieron del cielo, y se unieron instantáneamente a las corrientes de agua en el dominio como 100 ríos. La electricidad, después de pasar por el agua, comenzó a extenderse y extenderse frenéticamente, transformándose en serpientes errantes que corrían y saltaban por todas partes. En medio del trueno y el relámpago, esas bestias acuáticas apenas se habían formado, y luego fueron explotadas por el rayo. Sin embargo, la bestia mágica obviamente lo había esperado. Esas bestias acuáticas eran solo carne de cañón que usaba para encubrirse. En este momento, los alrededores de la bestia mágica estaban nuevamente cubiertos por la ventisca. Una cabellera ondeaba salvajemente en el vendaval, revelando un par de pupilas plateadas brillantes. Pequeños dragones hechos de hielo y nieve fluían alrededor de su cuerpo. Con el florecimiento de la luz plateada, los pequeños dragones se transformaron instantáneamente en dragones gigantes que rugían y aullaban, y su movimiento irradiaba un poder aterrador. Y Chu-Chen también retiró rápidamente a Fusa. Bajo su pensamiento, los 4 brazos de Fusa se levantaron en alto, y la luz del rayo se entrelazó violentamente. El poder del trueno que se elevaba constantemente salió a raudales del cuerpo de Fusa. Chu-Chen colocó la lanza de las 1000 rocas frente a él, y el trueno salvaje se adhirió al cuerpo de la lanza. Acompañada de una aura asesina asombrosa que se elevaba hacia el cielo, la lanza completamente envuelta por la sombra de un rayo fue inmediatamente lanzada por Chu-Chen. ¡Boom! Un sonido ensordecedor resonó como un trueno, y en la niebla ascendente, solo se podía ver un rayo rompiendo el aire en un instante. Mientras la lanza rompía el aire, chocó directamente con el dragón que se retorcía en el lado opuesto. En un instante, una fuerza aterradora se transformó en una columna de luz que atravesó instantáneamente las nubes en lo alto.